de cine, ¿viste? Que dice acción. Bueno, muy bien. Entonces, Para, avísenme profe, cuando se esté viendo. perdona. Ahí está, ya está grabando. Perfecto. Ay, qué lástima. Bueno, eh, antes que nada, no es ser negativo, pero bueno, mañana a mí me hacen ese procedimiento quirúrgico y bueno, obviamente que todo va a salir bien, pero si algo resultara contrario, ha sido un gusto conocerlos. Los apoyo para que sigan en esta línea. Vuelvo a felicitarlos por la claridad de los conceptos que transmiten. Y bueno, cortito, fue un gusto haberlos conocido. Bueno, toda la fuerza para el procedimiento, esperemos que salga todo bien. Muchas gracias, pero nos seguiremos viendo en el Y nos final de vamos. esto, no te preocupes. Claro. Va a estar todo bien, Obviamente. Manu, mucha suerte. Obviamente que sí. Obviamente que sí. Pero hay que saber reconocer las cosas. Bueno, mucha suerte con eso. A veces hace falta retrotraernos a la filosofía clásica y en momentos como estos apelar a Epicuro, a los escépticos y a los estoicos, que yo creo que son corrientes que en ese tipo de cuestiones son excelentes y, como base de cualquier psicoterapia actual, son potentísimas. Les recomiendo entonces lecturas viejas, pero muy útiles de ese tipo de cuestiones. Así como para poder afrontar lo que sea que venga y con buena actitud, con buen ánimo, con fuerza. Bueno, vamos entonces a ver, ya que estamos, les pregunto, así como para amenizar. ¿Han leído alguna vez a autores clásicos de tipo Epicuro o autores de filosofía clásica escépticos o autores que hablen de la filosofía estoica? ¿Conocen de eso? ¿Lo han leído? ¿Nada de eso? Pero les voy a tener que pasar alguna lectura sencilla de eso. Sí, no, el Marqués de Sade, no, el Marqués de Sade es otra cosa. Está muy bien como lectura, pero no es exactamente un estoico ni un epicureísta. Por el contrario, es un hedonista. Sagan tampoco. Sagan es un difusor de la ciencia excelente, pero no, yo estoy hablando de autores mucho más viejos de hace 25 siglos. Nada, en otra vez me encantaría hablar de eso, pero bueno. Vamos con lo de hoy. Psicología humanista. Hay un micrófono que está haciendo eco. Bien, en la unidad número 7 de Psicología Humanista tienen ustedes tres textos. El primero, de Carpintero Mayor y Salvidea, es de Condiciones del Surgimiento y Desarrollo de la Psicología Humanista. Un texto muy rico, muy claro, donde nos plantea de dónde sale esto y cuáles son las ideas principales. El segundo, que es de Elio Carpintero, solamente de la psicología fenomenológica, donde nos plantea las bases fenomenológicas de las que se nutre cierta parte de la psicología humanista. Y el tercero son los modelos humanistas, donde se presentan cuatro de los grandes modelos, cuatro de los grandes autores, mejor dicho, y con un análisis muy interesante que hace él con respecto a cuatro dimensiones que las va repasando en todos los autores, pero de las que vamos a tomar cierta parte, la más interesante de cada autor, para explicar brevemente, cuando ustedes se acerquen al texto, sepan de quién están hablando. Muy bien. Vamos entonces con condiciones de surgimiento y desarrollo de la psicología humanista. ¿De dónde sale esta gente? ¿Quién es esta gente? Bueno, ustedes han venido hablando justamente en las dos unidades anteriores de psicoanálisis y de conductismo. Entonces, primera parte, habla del contexto, el clima sociocultural e intelectual. ¿De qué nos hablan? Hay un nuevo grupo de psicólogos que empieza a tener la idea de que hay que renovar, hay que cambiar la psicología del momento, que en aquellos tiempos era preponderantemente conductista y
el desembarco fuerte del psicoanálisis en América y, por supuesto, que el predominio del psicoanálisis en Europa, resultaban insatisfactorias. Resultaban insatisfactorias en varios sentidos, y esto lleva a numerosas personas, numerosos psicólogos, filósofos, etcétera, a plantearse que hace falta una nueva visión de esta cuestión. No nos alcanza con lo que dice el psicoanálisis, no nos alcanza con lo que dice el conductismo, y además tienen críticas muy fuertes hacia esas corrientes. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende de manera contradictoria, por un lado, incluir los elementos conductistas y psicoanalíticos, y por otro lado, rechazar las visiones psicoanalistas y conductistas. Son, entonces, una amalgama de autores, pensamientos, culturas psicológicas, culturas científicas que confluyen en elementos que los definen por sí mismos como esencia, pero sobre todo los definen por contraposición. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las visiones que intentan sumar lo psicoanalítico, lo conductista, pero dándoles un giro que los haga más humanos y más completos, y por lo tanto más válido para la ciencia psicológica, está la de Maslow, que de una manera muy bonita habla que no hay que excluir las aportaciones de estas otras fuerzas, es decir, psicoanálisis y conductismo, sino tomarlas, estructurarlas en un análisis más comprensivo de nivel superior. ¿Qué nivel superior será ese? ¿Qué es lo que no nos está dando el conductismo? ¿Qué es lo que no nos está dando el psicoanálisis? Entonces, hace falta una psicología comprensiva, sistemática, de base empírica como por ejemplo el conductismo, comprensiva y sistemática como por ejemplo el psicoanálisis, pero que abarque elementos que esas dos corrientes no están viendo. Elementos que él dice, las cimas y profundidades de la naturaleza humana, o sea, no una psicología chata, simplista, mecanicista, básica como el conductismo, ni tampoco una psicología oscura, de lo inconsciente, de lo incognoscible, de lo enfermo, que es el psicoanálisis. Entonces, sí él toma como muy útiles esos aportes, pero dice, hay mucho más en lo humano que lo que estas corrientes están mostrando e investigando. Por lo tanto, aparece la postura crítica definitoria de lo humanista por contraposición a el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque hace esta visión enferma de lo humano. Entonces, recuerden ustedes ahora lo que han leído, que ha sido el primer acercamiento al psicoanálisis, pero han visto las 5 conferencias y han visto, bueno, algunos autores post-freudianos como Lacan y Klein, etc. En todos ellos lo que hay es el estudio, por ejemplo, de la neurosis, de los distintos tipos de neurosis, de la histeria, de los mecanismos, cómo se han formado los síntomas. Y además, esa manera de estudiar un síntoma que derive en una histeria, y una histeria dentro de un grupo de patologías que es la neurosis, son las neurosis, y otras patologías como la psicosis, las perversiones, va tiñendo lo que el psicoanálisis nos muestra del humano. Entonces, fíjense, recuerden ustedes en las conferencias cuando habla, por ejemplo, del chiste, del acto fallido, el lapsus, los sueños, etc. Toda la visión de lo humano psicoanalítico es partiendo de un esquema de enfermedad. Esto, que incluso algunos psicoanalistas llegan a decir, la normalidad es la neurosis. Todos somos neuróticos, todos somos. Entonces hay una visión de el humano como aquella cosa enferma que va mal viviendo por el mundo, y por lo tanto los humanistas dicen, no, hay mucho más que simplemente la enfermedad, hay mucho más que simplemente la neurosis, como lo mejor a lo que puede acceder un humano, como si el humano fuera determinado por estas fuerzas inconscientes, no cognoscibles, y no podemos escapar de ello. ¿Por qué? Porque en la infancia sucedió algo y nuestra biología indica que eso entonces va a derivar en una sintomatología
tal, pongamos que uno tuviera Edipo, Electra y esas cosas que fuimos mencionando en las clases anteriores. Por otro lado, dicen, bueno, muy bien, el conductismo. El conductismo lo que nos muestra, e incluso lo van a encontrar ustedes en el texto, en los textos seleccionados, es la visión del hombre como una especie de máquina de la cual estudiamos los sistemas de estímulos, las respuestas y conductas abiertas que nos dan, y estudiamos, en todo caso, si avanzamos hacia Skinner, los sistemas de contingencias, que hacen que los sistemas de contingencias hacen que varíe la posibilidad de que aumente o disminuya una conducta tal. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una máquina poco pensante o nada pensante, o en todo caso, sistemas de pensamiento que se guían por los mismos procesos de estímulos, respuestas, contingencias. Entonces, es fácil investigar lo que sea que quiera investigar del humano a partir de investigar ratas, palomas y otros animalitos. Entonces, lo que estamos haciendo es una psicología de lo humano, pero sin humano, sin mente, sin intenciones, sin voliciones, sin cosas que son fundamentales y que ustedes reconocen y que los humanistas también. Por ejemplo, la emocionalidad, la intencionalidad. No hay forma de evaluar y experimentar sobre estas cuestiones en un laboratorio. Por lo tanto, el conductismo hace una cuestión reduccionista y intenta sacar conclusiones de lo humano de una manera artificiosa, eliminando de los programas de investigación cosas mucho más significativas para la experiencia humana. Por lo tanto, en contraposición a esto, la psicología humanista lo que intenta es ocuparse de otras cuestiones, las potencialidades humanas, cosas de las que nadie había hablado, por lo menos en psicología, hasta ese momento, de manera sana, de manera abierta, de manera normal y adulta, como el amor. Sí, claro, el amor, habíamos visto algo con Freud, con Klein, ¿se acuerdan? Los estadios, las posiciones objetales, el pecho bueno, el pecho malo, y Freud, y la secuencia de evolución de la libido, pero nada desde lo sano, desde lo positivo. La creatividad. ¿De dónde surgía la creatividad? El conductismo ni siquiera la menciona. El psicoanálisis la menciona en todo caso hacia el final de una resolución positiva de una neurosis, tal como en vez de pasar a ser síntoma, pasar a, ¿cómo se llamaba esa función donde poníamos la libido al servicio de intereses más superiores, profundos? ¿Se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿No? Alguien se tiene que acordar. ¿Cómo se llama cuando yo no hago síntomas, sino que lo hago algo creativo, hago algo artístico, algo científico, me dedico a poner mi libido en función de esa maldita palabra que no sale ahora. ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda. Bueno, a repasar psicoanálisis. En todo caso, lo que se encuentra es simplemente la visión de que es posible la creatividad siempre y cuando todas estas tendencias libidinales basadas en represión, en resistencia, etcétera, finalmente se ponen al servicio de algo positivo. A evaluar el sí mismo, la experiencia de uno con uno mismo, el crecimiento, el juego, el humor, pero no el humor como chiste a lo freudiano, este chiste también oscuro que pasa por la cuestión de la resistencia, la represión y la resistencia, sino el trabajo. ¿Me explico? Entonces, a todas estas cuestiones que cuando uno se despoja de la visión psicoanalítica y conductista, dice, ¿de qué se trata lo que yo hago todo el día? ¿De perseguir estímulos, respuestas y contingencias? ¿De mantenerme resistiendo y reprimiendo y enfermando, etcétera? ¿O tratando de subsistir esta enfermedad innata de la cual es imposible escapar? No, ¿yo qué hago? Yo trabajo, intento tener una familia, tengo mi visión, tengo mi futuro, tengo ganas de viajar, tengo ganas de
tomarme una cerveza. Y eso entonces, hablar de cerveza a esta hora está como un poco raro, pero me explico, ¿no? Todo ese tipo de, esa gama enorme de lo que es la experiencia humana no ha sido tratada de manera igual anteriormente. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, entonces, frente al conductismo, ampliemos un poco más. No se puede comprender la naturaleza humana basándose en investigación animal. No somos una gran rata blanca, negra, amarilla, del color que quieran, pero no se puede entender a partir de lo animal. Sí es cierto que uno puede investigar algunos elementos de la conducta, por ejemplo, cómo un animal se comporta si tiene apetencia por cierta cosa y si uno refuerza, y eso sí se puede ver en alguna conducta humana, por ejemplo, en algunos procesos de enfermar, etcétera, pero no es lo mismo lo que le pasa a un animal, o no tenemos ni idea de lo que le pasa a un animalito por una mente, si es que la tuviera, de lo que le sucede a un humano, aún siendo sometido a condiciones de, por ejemplo, condicionamiento clásico. Claro, ¿podemos condicionar clásicamente a un humano? Sí, pero no podemos reducir eso a lo que le pase a una rata siendo condicionada. ¿Mm? Entonces, la investigación animal está bien, pero no puede ser la única, no puede ser lo único que veamos de como si eso fuera comprender la humanidad. Por lo tanto, otra crítica es, no se puede reducir, a ver, lo que yo quiera investigar a lo que mis métodos me dejen investigar. Lo que están planteando es muy fuerte. Es, miren, una cosa que es como si yo le dijera, he descubierto un nuevo instrumento. He descubierto que tengo un microscopio, pero muy especial, que solo ve cierta onda, cierta gama de ondas. Entonces, voy a empezar a pensar qué puedo investigar con mi instrumento. Ya tengo un nuevo microscopio de ondas X, entonces voy a ver el mundo a partir de diferenciar ondas X de ciertos tipos. ¿El método me va a determinar el objeto? No. Y eso es una cosa que hace el conductismo. El método, es decir, como yo quiero investigar objetiva, abierta, repetible en un laboratorio, eso me va a circunscribir a ciertos objetos, la conducta abierta. Y de ninguna manera, ni el amor, ni la creatividad, ni las intenciones de trabajar o de matar a mi jefe. Eso no entra. ¿Por qué? Porque el método me limita. Qué bueno no tener jefe. Hay un peso diferencial de, entonces, la necesidad de estudiar experiencias subjetivas. La conducta manifiesta, está bien estudiarla. La conducta abierta, tal como el conductismo la pone, está bien estudiarla. Pero es mucho más útil, interesante, pertinente estudiar lo que subjetivamente le pasa a la persona. Entonces, hay una influencia mutua entre psicología pura, pongamos una psicología de laboratorio, psicología de procesos básicos, psicología de tal como el conductismo, y la psicología aplicada. De ninguna manera podemos trasladar inmediatamente, como pretendían los teóricos conductistas, lo que sale del laboratorio a lo humano, porque la experiencia humana es diferente. Por ejemplo, incluso esto se ve, esas contradicciones se ven desde el inicio del conductismo. Watson mismo, desde 1913, habla de lo que se debe investigar en psicología a partir de cómo lo ve el conductismo. Skinner es muy radical en cómo define el objeto de estudio del conductismo. Sin embargo, no pueden evitar la mención y el apelar a cosas humanas. Por ejemplo, preferencias, intenciones, gustos, perspectivas, cosas que no son conducta abierta. E entonces, incluso los conductistas, recuerden ustedes una de las críticas en esto que Mariano Gell hablaba de la decadencia, etcétera, es el método no se cumplió. ¿Por qué? Porque es muy difícil sostener una psicología solo de conductas abiertas donde no entre nada de, pongamos, lo mental.
¿sí? Entonces, cualquier cosa que yo descubra con conductismo, por ejemplo, cómo contracondicionar un condicionamiento, no es trasladable inmediatamente a la aplicado, porque estamos hablando de otra dimensión de lo humano. Y entonces, eh, cuando uno va a la psicología aplicada, cuando uno se enfrenta con las personas, ya no importa tanto el desempeño promedio de grupos, que es lo que hacía el conductismo. He visto 100 ratas, tiempos de reacción, tiempos de modificación, la forma de que apretaban la palanquita, de un montón de sujetos. Y entonces, en promedio, yo sé que tardan 7,3 minutos en desarrollar un condicionamiento apetitivo por tal cosa. No importa eso. Lo que hace falta es ver a la persona. Y en esto nos desviamos bastante de lo que es las perspectivas de ciencia positiva o neopositiva. ¿Por qué? Porque la ciencia, básicamente, no hay ciencia del individuo. No hay ciencia del individuo. Hay, en todo caso, acercamiento a un individuo, hay conocimiento especial de un individuo, pero no hay ciencia positiva del individuo, hay ciencia de lo general. ¿Me explico? Entonces, estas personas dicen, sí, está muy bien ese tipo de ciencia, pero cuando trabajemos en psicología hace falta conocer al caso atípico, a la persona que tiene un mundo, una mente, un ser en el mundo diferente a otros, irrepetible. Entonces, mi forma de ser en el mundo es muy distinta a la de Ceci, muy distinta a la de cualquiera de ustedes. Cada uno tiene una manera de ser en el mundo y eso al conductismo se le escapa absolutamente. Eh, y por supuesto, Clarísimo, profe, clarísimo. bien, gracias. Y la psicología, por lo tanto, aparece no solo como una forma de conocer conductas y cómo éstas se relacionan con lo que fuere, estímulos, respuestas, etcétera, sino la psicología es un medio, un camino, una forma de enriquecer la experiencia humana, de transformarlo en algo más trascendental, de ampliar los límites de la conciencia, de mejorar la condición de vida, etc. Suena bonito, ¿no? Ahora, frente al Profe, psicoanálisis, sí, diga. este tipo de psicología es el que se utiliza hoy en la modernidad, digamos, hace más Claro, hincapié. Y en la también pues, moderna. Actualmente usted va a encontrar no exactamente lo que hablaban ellos, pero sí muy parecido. Y lo va a encontrar en corrientes como la gestáltica. Y también con otros autores que van a ver más adelante, pero no en esta cátedra, como bueno, los humanistas tercera ola, de los cuales hay algunas corrientes un poco más delirantes y otras corrientes muy con los pies en la tierra. Desde cuestiones ergonómicas que son Ay, qué lástima que no está grabando, no puedo ser absolutamente abierto en lo que digo. Pero si me promete que no lo van a repetir, son absolutamente delirantes y otra gente que sí, a partir de lo que es la fenomenología, las posiciones, por ejemplo, rogerianas, etcétera, logran un trabajo muy bueno, por ejemplo, en la clínica. Ya vamos a ver en unos minutitos qué decía Rogers y cómo esto lo aplicamos y cómo muchas otras corrientes, por ejemplo, las cognitivas, terminan tomando posiciones similares a las humanistas, porque se dieron cuenta que esta gente veía cosas que ellos no. Entonces, lo que Rogers dijo y algunas corrientes de la psicología cognitiva y cognitivo-conductual lo terminan tomando. Ya que sí, están actualmente. Y el psicoanálisis también ha tomado elementos muy interesantes de ello. De hecho, ustedes van a estudiar psicoanálisis actual, psicoanálisis breve, psicoterapia breve, etcétera, que no tienen nada que ver con lo freudiano. Sí toman los conceptos básicos, pero es una manera de acercarse a la experiencia humana totalmente distinta. Volvamos al texto. Entonces, en el texto se plantan también las posiciones frente al psicoanálisis. ¿Y qué dicen del psicoanálisis? Y básicamente que el psicoanálisis plantea una visión de lo humano irracionalista. No hay razón, no hay una capacidad mental del humano tal como nosotros intuitivamente decimos. Yo tomo decisiones, yo sé lo que quiero, yo voy a
Perdonen un segundo. Perdón. Listo. Voy a tomar las riendas de mi destino, yo puedo hacer cosas, yo puedo conocerme y yo puedo modificar. Entonces, ese irracionalismo psicoanalítico dice, no, la persona es una consecuencia de factores inconscientes, incognoscibles, inmodificables, a menos que haga una psicoterapia psicoanalítica de 33 años y un poco, y entonces quizás lleguemos a tener alguna modificación. Determinista. ¿Por qué determinista? Y el psicoanálisis va a decir, ¿cuál es la escapatoria que tiene una persona? Acaba de nacer un bebé. Ese bebé tiene capacidad de evadir todo el complejo de Edipo o lo que esa teorización psicoanalítica diga. No, vamos camino a eso, quiéralo o no. Es como el pecado original. Naciste, lo tenés. Pero no quiero, pero me esfuerzo, pero lo voy a hacer distinto. No, lo tenés. Es determinista y por lo tanto todas las teorizaciones psicoanalíticas van diciendo los humanos, perdón, pasan por ejemplo, etapas, pasan por posiciones, pasan por complejos, pasan por esto y alguien puede apelar y decir yo no lo quiero. ¿Alguien puede modificar eso? No. Vamos a una cuestión determinista. Es reduccionista porque toda la esencia de lo humano se reduce a ciertos conceptos que sí, el psicoanálisis es muy amplio en sus concepciones en cuanto a los contenidos. ¿Cómo puede llegar a funcionar una mente humana? Cada mente humana, el psicoanálisis sí sabe que es única e irrepetible, pero lo reduce a algunos pocos elementos que van a incidir en la vida psíquica. Y está anclada en el pasado. ¿Por qué? Porque siempre lo que pase hoy tiene que ver con, por ejemplo, lo que ustedes ya vieron en las 5 conferencias, lo que ha ido deviniendo como una red extensa de experiencias traumáticas, o las posiciones de Klein, o etcétera. ¿Qué más decimos? ¿Qué más dice la humanista? Que subvalora la conciencia. La conciencia queda subsumida a lo inconsciente. ¿Y qué es lo más importante en el psicoanálisis? La conciencia humana, lo que ustedes tienen en mente, lo que ustedes saben de ustedes mismos o lo que no saben ni sabrán, y eso mueve al humano. Obviamente, lo no consciente. Entonces, nos vemos movidos por fuerzas que no conocemos, que no podemos modificar ni nada. Y esto oscuro, inconsciente, etcétera. Una visión, por lo tanto, que omite o patologiza actividades centrales del humano. Trabajar se estudia, sí, pero desde una perspectiva patológica. El juego, también. El arte como sublimación. Esa era la palabrita que tenían que decirme hace un rato. Sublimar, ¿se acuerdan? La creatividad, etcétera. Entonces, lo que sea la amplia gama de experiencias humanas, o no las ven, o las toman desde el punto de vista de la neurosis, la psicosis, la perversión, lo que fuere de patológico que los autores psicoanalíticos del momento digan. Y básicamente estudia solo personas enfermas o la enfermedad de las personas. Y de eso estamos derivando el conocimiento de lo humano general. Entonces, se entiende que hay una perspectiva de todo lo que veamos en el humano va a ser enfermito, rarito. ¿Por qué? Porque mi concepto básico es estudiado en personas con ciertas enfermedades. Entonces, si yo aprendo a estudiar de los humanos las caries, voy a entender a lo humano como lo que rodea a una carie. ¿Me explico? Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos en una corriente donde confluyen un montón de corrientes distintas, postfreudianos y neofreudianos que ustedes ya han leído, por ejemplo, adlerianos, jungianos. Van a haber personas desde la Gestalt que ustedes ya han estudiado, por ejemplo, Kohler, Kafka,
etcétera, van a proveer ciertos conceptos que van a tomar gestálticos posteriores, en América sobre todo. Psicología de la personalidad, con autores que ya vamos a ver, Alport, entre ellos. Va a haber una corriente de psicología existencial, va a haber rogerianos, van a tomar elementos de la fenomenología. Y esta gente, ¿qué tiene en común? ¿Cómo se come que un rogeriano esté de la mano con un gestáltico fumando un porro? Bueno, efectivamente, por oposición a lo otro y por tener en cuenta ciertos principios básicos de qué va a ser la psicología humanística. Entonces, esto es también un extracto de lo que son los principios fundamentales de una de las asociaciones de psicología humanista. ¿Qué dicen? A ver, el hombre, hombre como homo, lo humano, el humano, es más que la suma de sus partes, cosa que suena muy gestáltico, ¿verdad? Se le suena esa frasecita que los gestálticos nunca dijeron, pero se entiende. No porque no lo hayan dicho, no la vamos a tomar como buena. Lo humano sobrepasa a la suma de sus partes. El hombre no es una serie de conductas, el hombre no es un inconsciente, el hombre no es órganos, no es solamente sus partes puestas a funcionar juntas, sí, porque eso es reduccionista, mecanicista, molecularista. Permítanme el neologismo. Entonces, el hombre es mucho más que eso. El hombre, además, lleva a cabo su existencia en un contexto humano. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no es posible estudiar lo humano si no tenemos en cuenta que lo nuestro es lo social, la comunicación, la interacción, la voluntad de estar con el otro, lo que el otro me provoca, etc. La gama entera de experiencia humana se da porque somos animales sociales y existimos en un contexto social, humano, donde lo simbólico también interviene a partir de que es un contexto humano, la palabra, el significado, etcétera. Sí, hay que estudiarlo, pero teniendo en cuenta que esto es contexto humano. El humano es consciente, quiere decir, sí hay elementos no conscientes, claro que las hay. ¿Hay elementos no conscientes tal como lo ve el conductismo? Sí. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de que hicimos una asociación. ¿Hay lo inconsciente que dice la psicofisiología? Sí, perfecto. No somos conscientes de cómo una onda impactó en mi retina y eso se transformó en un evento electroquímico en mis neuronas. Nada de conciencia sobre eso. No nos referimos y claro que está lo inconsciente en cuanto a recuerdos y cosas que yo puedo tener reprimidas y demás. Pero lo humano es en gran parte un evento consciente, un evento que incluye conocimiento de las cosas, conocimiento del sí mismo, conocimiento de los otros, conocimiento del contexto. Hay conocimiento y hay conciencia sobre eso. Y eso es fundamental. El humano, tiene capacidad de elección. No es un pobre barco sujeto a vientos de tormenta sin timón ni vela. Elegimos. No es que nos lleven los estímulos, no es que nos lleven las contingencias hacia cosas que uno no elige, no es que nos lleven un inconsciente y una historia de neurosis antigua hacia donde destinos que yo no tengo idea. Todos tenemos capacidad de elección a partir de que conocemos y que tenemos cuestiones como intencionalidad. Entonces, sí, hay patología y hay enfermedad donde se pueden ver restringidas las capacidades de elecciones, la intencionalidad y la conciencia, pero justamente lo humano tiene conciencia, tiene capacidad de elección y y es intencional y puede modificar y ser el actor principal en su destino. ¿Sí? ¿Se entiende? Ustedes vayan Sí, abriendo. Sí, sí, Daniel. sí.
lo vamos siguiendo muy bien. Por lo menos lo voy entendiendo muy bien. Bueno, me alegra. El resto, si quiere abrir micrófono en cualquier momento para decir cualquier cosa o comentarios, preguntas, lo que fuere. ¿De acuerdo? Profe, Sí. hablando de... se me viene a la memoria un recuerdo. No sé si alguna vez fuiste a la capilla de Candonga, viste que hay una hostería, y atrás de la hostería tiene todo un campito, y después tiene toda una zona ¿cómo es? De que crían plantitas, especias y hierba y qué sé yo. Y tenés que cruzar por un puente colgante. ¿Por qué el animal te lo detecta, digamos, no quiere cruzar, y por más que le insistas y por más que la lleves con la correa y todo, no quiere cruzar el puente? No. Cuando la llevas en brazos, se aferra de una manera terrible. Los 3 últimos escalones, vuela. Si vos la soltás ahí, pega el salto, vuela. Rápido, digamos como que hacia donde puede estar asentada, donde puede estar en terreno firme, no esa sensación del aire. Y la otra también, por ejemplo, en el auto, hasta los 80 kilómetros viajaba totalmente normal. Pasando los 80 kilómetros, pobrecita, era un manojo de nervios. A ver, muy buena la pregunta. Yo a Candonga la visité cuando era muy pequeño, recuerdo, no había ni hostería ni nada, eso es moderno. Solamente estaba la capillita y no del todo bien armada. Pero voy a tomar el ejemplo extraído de Candonga para reforzar esto. Fíjense, la diferencia que hay entre la experiencia de un animal y de un humano. El humano, ¿por qué puede cruzar el puente? El animal lo que hace es una reacción biológica natural, algo instintivo, algo predeterminado, mecanicista. Percepción de profundidad, percepción de movimiento de riesgo, porque no tengo idea qué le pasará por los pobres cerebros al pobre animal, pero definitivamente está haciendo una reacción de miedo a cosas que, bueno, percibe como peligrosas y no puede evitar manifestar lo que su bagaje biológico le trae. Entonces entendemos al animal como algo mecánico, que podemos estudiarlo de una manera reduccionista, que podemos entender que la ansiedad tiene su amígdala, tálamo amígdala, y eso es unas proyecciones, etcétera, que van a estudiar ustedes en segundo año cuando vean neurofisiología. El eje hipotálamo, hipofisiario, adrenalina, bla. Ahora, el humano pasa el puente. ¿Por qué? Porque el humano es mucho más que esa cosa básica fisiológica. Es mucho más que el instinto de preservación. Es mucho más que Eros y Tánatos. No hay necesariamente el humano que se va a tirar de cabeza. Bueno, habrá algunos, pero no todos. La mayoría no. Entonces, lo humano es consciente, tiene intención, quiero pasar al otro lado y elijo pasar por aquí y no pasar por allá. Y habrá humanos que dicen, yo por ahí no paso, yo prefiero tomarme el ómnibus. Entonces, el humano es consciente, libre, tiene voluntad, y eso es lo que es fundamental estudiar para los humanistas, su manera de vivir en el mundo, su manera de ser. ¿De acuerdo? Entonces, tomo el ejemplo de Manuel para reafirmar lo que están diciendo estos buenos humanistas. Ahora, Sí. Perdón, o será que, como dice el dicho, somos el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Lo que equivaldría a decir es que podríamos hablar de estímulos reforzados, ¿no es cierto? Reforzamos, hasta que logramos que esta conducta sea distinta. O sea, no, a ver, justamente, me arrimo al puente, siento la inestabilidad, pero como intento cruzarlo agarrado de todos lados, después intento agarrado de una sola mano y después ya lo cruzo hasta que se me va el miedo. Claro, pero solamente si tenga usted la intención y la voluntad y elija hacerlo. Solo por eso, ¿sí?
Entonces, usted tiene capacidades humanas indudablemente irreductibles. No hay cambio si no hay voluntad de cambio. Ningún conductista puede hacer la magia de, perdón, modificar la conducta. Si usted dice, a mí no me jodas. Entonces, definitivamente los humanistas le agregan esta cuestión diferencial. Ahora, ¿cuál es el Zeitgeist? ¿Qué quiere decir Zeitgeist primero? ¿Alguien sabe qué quiere decir Zeitgeist? Espíritu de la época. Muy bien, Geist. Sabía que lo iba a... Zeit, tiempo. El espíritu de la época, el Geist del Zeit. Ubiquémonos. Principalmente América del Norte, aunque otras partes también, pero pongámonos que vamos a ir directamente ahí. Siglo XX, cambalache problemático y febril. Hay una preponderancia de lo industrial. Han pasado cosas terribles en el mundo, han pasado guerras mundiales que han devastado Europa y gran parte de la humanidad, masacres y cosas terribles. Han pasado, está pasando cosas como guerras en Vietnam y demás. Y entonces hay un gran cuestionamiento del sistema occidental de vida y de ser en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué se critica? A ver, este afán de éxito, este afán de triunfo a costa de lo que sea la dominación de una persona, sea la dominación de un país, sea la intervención, sea la guerra, pero éxito. La crítica hacia la contaminación, este sistema industrializado, hiperproductivo, hiperconsumista, que contamina, arruina, solo para llevar algunas cuestiones hedonistas a la humanidad. La cuestión mecanizada y deshumanizada, pensemos en el tipo de trabajos, años 40, 50, 60, personas atrás de su escritorio, personas en trabajos rutinarios, en una línea de ensamblaje, donde repiten día tras día, tras día, tras día, lo mismo. Y entonces hay vidas chatas, hay vidas simples, mecanizadas, deshumanizadas. Somos una parte de un engranaje que va a hacer funcionar un gran sistema, pongamos nación, pongamos empresa, pongamos transnación, lo que fuere. Pero mi vida pasa a tener ningún sentido, pasa a ser una parte de algo que me trasciende, pero no una trascendencia como, por ejemplo, un obrero que en la Edad Media construyó una catedral. No, no hay trascendencia en el trabajo de hormiga tras un escritorio de un burócrata. No estoy construyendo una catedral. Solo estoy manejando unos papeles y mañana serán los mismos y pasado serán los mismos. No hay futuro, es una vida sin trascendencia, sin visión, sin una perspectiva positiva. Hay un cuestionamiento de la violencia y las guerras en general que es, claro, no es solamente en Occidente. En Occidente lo que aparece es la posibilidad de pensar acerca de esto, que tras la cortina de hierro no había mucha forma de pensar en nada que no dijera Stalin. La despersonalización, es decir, las personas ya no son consideradas personas, sino que son consideradas elementos necesarios para una máquina productiva. Entonces, estas vidas simples, insignificantes, de las cuales ustedes pueden ver parodias en las películas que tratan de esa época. Estas vidas donde toda la clase media era lo mismo, intentaban lo mismo, conseguir los mismos autos, conseguir la misma casa, conseguir el mismo nivel de vida en un suburbio de una pequeña ciudad, etc. Vidas sin significado, vidas repetitivas y por lo tanto alienación. Entonces, contra todo esto avanza la psicología humanista. Dice, psicoanálisis y conductismo no nos van a sacar de esto, no hay forma de que expliquen lo humano y, por lo tanto, aparece una nueva manera de entender lo humano. ¿Hasta acá vamos bien? Antecedentes. Van a encontrar ustedes una serie de nombres de personas que han influido
Y yo acá les puse algunos de esos nombres, algunas de estas corrientes y palabritas acerca de por dónde va esta influencia. Por ejemplo, en nombres como Brentano, Culpe, Dilthey, James, que van a traer, menciona la cuestión de la intencionalidad, el análisis molar de la conducta versus lo molecular, la visión de la persona como algo no pasivo, sino activo, la cuestión del análisis de los contenidos de la conciencia y los procesos conscientes voluntarios humanos, ¿sí? La Gestalt con su enfoque molar nuevamente de la conducta versus lo molecular, con su análisis de la experiencia consciente, el análisis fenomenológico de la experiencia humana. Psicoanalistas del tipo humanistas como Adler, Horney, Erikson, donde lo que van evaluando, Erikson a mí es uno de los autores que más me gustan de los psicoanalistas, Erik Erikson, fabuloso, me parece, les recomiendo la lectura de él, porque, bueno, él analizan la cuestión cultural, analizan al humano más allá de lo biológico predeterminado por el psicoanálisis freudiano, más allá de eventos del pasado que van a influenciar directamente en su futuro y en su actualidad y en su enfermedad, donde trabajan sobre elementos de significado común, sobre la cultura, sobre elementos que no se consideran en psicoanálisis. Gordon Allport, Kelly, Maslow, estos los vamos a repetir en una filmina más, que van a introducir elementos muy interesantes sobre la personalidad y la motivación. Maslow les tiene que sonar, de hecho, porque aparece publicado hasta en el Visiken. Visiken ya no se publica. Hasta en el Para Ti tampoco. Bueno, hasta cualquier revista actual. Ay, que... Entonces, Para ti sí. ¿se publica el Para Ti todavía? Excelente. Bueno, ahí van a encontrar Maslow, seguro. ¿Qué hablaba Maslow? ¿Se acuerdan la pirámide de Maslow? Esto lo han visto en el ciclo de nivelación. Estoy seguro. Bien, entonces, ese tipo de aproximaciones a lo humano influyen grandemente en el pensamiento de todos estos personajes de la tercera ola. Y la fenomenología y el existencialismo como corrientes que influyen indirectamente en los autores. No todas estas corrientes, no todos estos pensamientos son tomados primordialmente por todos. Estos son personas y corrientes que directa o indirectamente han ido influyendo en el gran y heterogéneo movimiento de la tercera ola o la psicología humanista. ¿Sí? Bien. Ahora, el segundo texto sobre psicología fenomenológica. A ver, vamos primero, cerramos el primer texto. ¿Hasta acá se entiende todo? ¿Se dan idea de dónde vienen? Pongamos un montón de... a ver, si lo vamos a traducir en elementos visuales más concretos, había muchas corrientes. Es la época de Flower Power, Woodstock, experiencias con hongos alucinógenos, LSD, abrir las puertas de la percepción, y se hacen la idea. Algunos la vivieron incluso a esta época, no mentira. Pero es todo el florecimiento de una liberalidad, quitarnos las represiones, tratar de vivir una vida plena, tratar de avanzar hacia elementos que esta vida occidental reprimida, mecanizada, chata, no estaba dando al humano. Camisas floreadas, un porro en la boca, pelo largo, escuchando buena música, un montón de jóvenes. Y la psicología hablando de estos temas. E incluso algunos autores gestálticos también fumando alegremente y viviendo una vida muy agradable. De hecho, uno de los autores centrales de la psicoterapia gestáltica, de una de sus variantes, vivían alegremente en California y haciendo vida de hippies. Ahora, no es que toda esta gente fuera unos
hippies fumadores, sino que eran corrientes que tomaban muy en serio la cuestión filosófica, la cuestión existencial, la cuestión fenomenológica. A ver, van a encontrar ustedes un texto muy complejo, muy abstracto de psicología fenomenológica, de los cuales yo les voy a decir 5 o 6 elementos nada más. ¿Por qué? Porque luego van a tener que leerlos y esto daría para hablar 3 horas hasta deshilachar todo lo que se intenta decir. La cuestión fenomenológica es una reacción a los psicologismos. A ver, ¿de qué se trata? De estudiar la experiencia humana, de estudiar lo que se nos presenta, lo que podemos conocer, pero no con una actitud natural. Por ejemplo, yo veo las cosas tal como son y ya las estoy viendo a partir de pensarlas, juzgarlas, interpretarlas. Cuando yo me acerco a un fenómeno, a un evento, lo estoy ya tomando desde una interpretación. ¿Mm? La actitud fenomenológica trascendental lo que pretende es estudiar lo que se me presenta tal como se presenta, prescindiendo de este tipo de juicios e interpretaciones. Por lo tanto, pretende desprenderse de cualquier presupuesto interpretativo. Entonces, acercarme a una... Imagínense ustedes que fueran pintores y quieren pintar un cuarto. Yo tengo una tía, todavía no murió, y es pintora. Y entonces una vez estamos en un paisaje, estábamos frente al mar, y ella decía, mira el horizonte. Se veían nubes, se veía una tormenta, estaba muy bonito. Y ella me trataba de explicar la visión de un pintor. Y decía, ¿vos qué colores usás ahí? ¿Qué colores ves? Y entonces los colores que yo veía eran los colores que yo suponía que iba a ver en un cielo tormentoso. ¿Me explico? Ella decía cosas como, ¿qué es lo que vos ves más claro? ¿El mar, esa nube, esa otra nube o el barco? ¿Qué es más claro, qué es más oscuro? Y uno, desde la perspectiva interpretativa, dice, y más claro es el cielo y más oscuro es la nube. Y ella decía, no, ahora frena. Aísla esa nube, aísla aquella otra, ¿cuál te parece que es más clara? Y me decía cosas, por ejemplo, entramos en el hall del hotel y me decía, a ver, si vos tuvieras que pintar acá, esa pared, ¿qué color es? ¿Blanca? No, ahora mírala bien. Desprovéete de la interpretación de que las paredes del hall son blancas. Mírala. La pared era un gris oscuro. Lo que se me aparecía sin el juicio previo es una pared gris oscuro. Entonces, ese tipo de acercamiento necesita de una actitud no interpretativa, de una actitud de acercarme a los eventos, a los fenómenos y no al nómenos. Esto se deriva de filosofías previas, lo kantiano de la experiencia. Entonces, básicamente están hablando de eso. Y a partir de esa actitud de no interpretación y de acercarme a los eventos tal cual los eventos se presentan, van a ser autores como Husserl una exploración y una serie de preguntas hacia la psicología de cómo nos acercamos a conocer las cosas. Entonces, el acto intencional de conocer es puesto en el centro de la investigación, cómo yo me acerco a conocer las cosas, cómo puedo hacer para conocerlas de una manera esencial y no a partir de un conocimiento empírico. Distinciones, intuición es este acto de conocimiento esencial, o eidético es esencial, empírico es empírico. Preguntas acerca de cómo yo me acerco a conocer al otro, cómo hago para tener la experiencia interpersonal, cómo hago para un conocimiento de mi personalidad. En mi personalidad yo puedo ver distintas cosas como lo mío propio, el yo que yo reconozco de mí mismo, pero también reconozco que yo
tengo mi persona como un ser psicofísico, y si me acerco de una manera fenomenológica, podré acceder a lo esencial del yo mío, de mi propio yo, es decir, al ego. Es una manera de entenderme diferente. No es una manera de entenderme a partir de, por ejemplo, yo soy cáncer y soy entonces una persona, qué sé yo, cómo sean los cáncer, o soy Tauro y entonces, no, eso ya es una banalización lo que le estoy diciendo, por supuesto, pero desprenderme de prejuicios. Yo soy introvertido, me digo a mí mismo, y por lo tanto, yo soy así. No, si yo simplemente me desprendiera de ese tipo de juicios y demás y tratar de aprender lo que yo soy como persona, donde no juzgara, sino que solo viera, intuyera de manera esencial, me quedaría con algunos elementos mucho más serios para el trabajo psicológico, no a partir de prejuicios que yo puedo tener de mí mismo. Y lo mismo cuando voy a ver a otra persona. Bien, este texto es muy rico, va a hablarles de una serie de autores como los anteriores a Brentano, Edmund Husserl, alemán el hombre, por eso no es Husserl, es Husserl, y autores posteriores como, bueno, una serie de autores posteriores que van a redundar sobre esto de la experiencia fenomenológica y la importancia del análisis fenomenológico. Y, finalmente, vamos a ver ciertos modelos humanistas. En los modelos humanistas, el texto sobre modelos humanistas va a ir pasando revista a 4 grandes corrientes encabezadas por 4 grandes autores de los modelos. Gordon Allport a los 4 los pasa por el mismo tamiz. Analiza, por ejemplo, motivación, personalidad, aprendizaje, cognición. Pero yo me he permitido poner únicamente de cada autor lo que es lo central. Por ejemplo, Gordon Allport es un autor que trabajó profundamente los elementos de la personalidad. La personalidad, entendida como este constructo, como estas tendencias que tiene una persona. Es la organización dentro del individuo de una serie de ajustes de sistemas psicofísicos para ajustarnos al ambiente. Pensamientos características, actitudes características. Todo este tipo de cuestiones es estudiada en profundidad por Allport y él entiende a esta cuestión de la personalidad como algo, por supuesto, subjetivo, donde hay una conciencia de la coherencia, unidad y de lo propositivo de la personalidad. Entonces, las aportaciones de Allport a partir de estudiar la personalidad como sistemas de características, rasgos, tendencias, etc., significó el estudio diferente. ¿Quién había hablado de personalidad desde el conductismo? No había personalidad, había conductas. No había sistemas estables, no había sistemas de adaptación consciente, etc. El psicoanálisis lo mismo. No había un sí mismo, no había... Maslow. Como ya dijimos, Maslow, si bien también habla de personalidad y habla de aprendizaje, lo central es su trabajo sobre la motivación humana. Este trabajo que implica que entendemos que hay una jerarquía de tensiones motivacionales. Esto ustedes, yo no recuerdo qué texto ven en el ciclo de nivelación, pero lo han leído en términos de los humanos procedemos con primero a satisfacer necesidades y tensiones básicas. ¿Cuáles? ¿Qué es lo primero? A ver, mi ex suegra decía, primo mangiare dopo filosofare, porque italiana ella. ¿Qué estaba queriendo decirme? ¿Qué estaba queriendo decirnos? ¿Cuáles son las motivaciones básicas de lo humano? ¿Qué es lo primero que quiere satisfacer?
¿Alguien puede decir? Ustedes pueden... El hambre, la sed, las, digamos, para la supervivencia. Bien, motivaciones básicas. Y una vez que, a ver, si yo le pido a un biafrano, para tomar un ejemplo de otra época, a un pequeño adolescente en Biafra, hambreado y desnutrido, siendo perseguido por otros biafranos con armas automáticas que lo quieren cazar y vender como esclavo. ¿Le puedo pedir que se ponga a pensar en Lacan o en su trascendencia? No. Lo primero que va a querer es, como dijeron ustedes, sobrevivir. Comer, beber, correr y ponerme a salvo. Es decir, necesidades básicas y luego necesidades de seguridad y luego podré trascender a pensar en otro tipo de motivaciones. ¿Qué me va a mover ahora? Bueno, ahora yo tengo una persona biafrana, pero ya está viviendo en una ciudad de Biafra, que no tengo idea cuáles son, pero está seguro y tiene su sustento. Y entonces puede empezar a motivar su conducta en otras cosas. Por ejemplo, que tener un buen techo, tener un... etcétera. Puedo empezar a pensar en lo social afectivo y más allá de eso, una vez que lo tenga, puedo empezar a pensar en lo trascendente, en realizarme. Pero eso, una vez que todo lo anterior esté satisfecho. Por supuesto que esta visión piramidal de Maslow luego ha sido revisada y en lo humano no es que se cumpla, porque ya ven ustedes que uno es capaz de, en aras de una idea, tal como el honor, perder lo básico que es la vida. Eso en lo humano lo vemos. No hace falta que ni siquiera nos vayamos a los samuráis japoneses que hacían su seppuku. Es una cuestión de nosotros nos movemos a partir de ideas y a veces una cuestión como lo estético es mayor y es mucho más fuerte que lo biológico básico. Piensen ustedes en alguna patología de las frecuentes en nuestra sociedad. Solo por verme lindo soy capaz de dañar lo físico hasta morirme. ¿Sí? Pero bueno, Maslow hace un estudio muy profundo de lo que es la escala de motivaciones básicas, que sirve en general para entender lo humano. Carl Rogers. Perdón, profe, Sí. con lo apenas anterior, el hecho de dañar el cuerpo para ser feliz, un caso puede ser el tema de los tatuajes. Sí, para los tatuajes yo diría no tanto, los tatuajes que sí, me estoy dañando un poco y no mientan, sí duelen. Esto ya cuando uno tiene 3 copas encima, los que están tatuados dicen, no, si realmente te voy a contar, me dolió. Pero uno dice, no, no me dolió. Sí, puede ser, pero yo me refería a cosas más básicas, gente que puede llegar a morirse por una idea. Gente que puede llegar a morir por ideas que ni siquiera son de él, por morir por ideas que son de otros. Y entonces, como yo quiero defender a la idea de un político que me la introdujo, voy y me enfrento a un ejército contrario y me muero. ¿Por qué? Porque un político tuvo una idea, ¿me explico? O porque, Las sectas. Una secta, muy buen ejemplo, una secta, me han introducido una serie de ideas y entonces la idea de trascendencia que me la da una persona distinta va a hacer que yo termine tomando el veneno y termine después de tomar el veneno y suicidándonos y matándonos, incendiando el rancho de Waco en Texas. O incluso también Jesús que murió. Sí, perdón. O Agustín. incluso también Jesús que murió por su ideal. Exactamente, los judíos en Masada, con tal de que los romanos no, entonces suicidio en masa y una sola persona se salva. Entonces, de esto está lleno la... Pero bueno, a ver, me fui de tema. Más allá de esto, que son las revisiones posteriores de Maslow, Maslow hizo un gran aporte estudiando cómo esta cuestión humana y que es irreductible a elementos más básicos es lo que mueve a las personas. Lo otro lo van a estudiar más adelante. Rogers fue un psicólogo que además de estudiar
personalidad y estudiar aprendizaje, hizo un enorme aporte en lo que es la psicoterapia. La psicoterapia centrada en el cliente. ¿Por qué? Él decía cosas como muy sensatas, que luego fueron tomadas por muchos otros, como por ejemplo, ¿quién sabe más acerca de lo que le está pasando a esta persona que viene a consultarme que ella? Yo como psicólogo, que sé todo lo de la conducta y sé todo lo de las cogniciones y todas las emociones y me sé el abecedario completo de términos, ¿yo sé algo de esta persona? No. Yo soy entonces una persona superior a esta persona en conocimientos. Bueno, puedo conocer algunas cosas más que ella, pero seguramente sé muchas cosas menos que ella. Y entonces, ¿de qué se trata? De que esta persona aprenda mi manera de ver el mundo y aprenda una manera que yo considero correcta de comportarse, etcétera. No. La psicoterapia centrada en el cliente se basa en principios muy fundamentales como la aceptación de la persona, el no juicio hacia la persona, el aprendizaje progresivo de la persona a mejorarse a sí misma. El psicólogo es un elemento catalizador, pero no es quien le va a enseñar, es el cliente, que ya no es un paciente, es un cliente que va a transformarse a partir de sus propios procesos. Entonces, Josh Kelly, psicólogo que nos va a hablar de constructos personales. Él lo que nos va a mostrar es una cuestión que hasta suena muy cognitiva en perspectivas actuales. Él dice que los procesos mentales de una persona están guiados, están manejados por modos que tenemos para anticiparnos a lo que está sucediendo. Es decir, lo que estamos haciendo permanentemente cuando interactuamos con los elementos externos es movernos como si fuéramos un científico. Hacemos hipótesis acerca de lo que va a suceder, actuamos, vemos si se comprueba lo que yo hice, entonces vamos intercambiando con el ambiente a partir de una serie de experimentaciones. Pero esto, él dice que los sistemas cognitivos tienen organizaciones estructurales. Solemos categorizar a objetos y personas según propiedades. Por ejemplo, me voy a acercar a una clase de Escuelas Corrientes y Sistemas de Psicología Contemporánea y voy a decir, ¿la clase cómo estuvo? Aburrida, divertida, interesante, no interesante, horrible, buenísima, etc. ¿El profesor qué tal era? Piola, jodido, hostil, agradable. Lo que estoy haciendo es analizar a la persona y al evento en una serie de estructuras, con una serie de constructos personales, subjetivos. Entonces, desde mi subjetividad y mi modo de ver el mundo, voy interpretando el mundo y lo voy categorizando, etc. Entonces, lo que él hace es un análisis muy interesante que luego, por supuesto, que los cognitivistas toman, de cómo me voy moviendo en el mundo a partir de esta serie de constructos. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende? Bien. Estas corrientes básicas, estos modelos humanistas básicos en el sentido de que son los fundamentales, más allá de los gestálticos y otros más, contribuyeron entonces a hacer una gran revolución en la psicología en ese momento. De repente había una posibilidad de pensar lo humano de una manera distinta, no mecanicista, no molecular, no directiva, pensando en cuestiones como la libertad, el libre albedrío, la conciencia, la creatividad y lo positivo. Todo esto puede ser banalizado en dos patadas, tal como se ve actualmente, por ejemplo, en estos momentos de interacción, redes y demás, lo que vemos es la banalización y la positividad en el sentido de vivamos la vida alegre, todos tenemos que luchar por la alegría, etc. Toda esa tontera no tiene que ver con esto que estamos hablando ahora. Todo eso son subproductos comerciales que lo único que hacen es empeorar la calidad de vida de las personas. Toda esa visión hedonista, instantánea, etcétera, es contrapuesta a estos modelos humanistas. No los tomemos como lo mismo. No es que entonces los humanistas
solo veían la vida color de rosa. No, ven la vida, ven lo humano, ven el sufrimiento y trabajan por entender lo humano como algo más que mecanicista y que puede aspirar a ser mucho más de lo que la vida en ese momento aparentaba. Pero no es que fueran coaches que intentaban decirnos, usted puede, y entonces uno podía. Supera tu depresión y entonces uno la supera. No, es el estudio profundo de lo humano y entonces entenderlo de una manera no conductista, no psicodinámica, pero de una manera profundamente humana. Bien. ¿Y en un vencido te des por vencido? Eso no lo decían los humanistas, pero lo decía el poeta ¿cómo se llama? Almafuerte. No te des por vencido ni un vencido, no te sientas esclavo ni un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz al herido. Es un excelente verso. Los sonetos medicinales de Almafuerte. No sabía que lo había dicho alguien, perdón. Sí, sí. A mí eso ya. Le recomiendo que busque los 7 sonetos medicinales de Almafuerte. Son excelentes. Que dicen cosas muy interesantes también sobre lo estoico. Pero bueno, hasta aquí se entendió de qué va el capítulo 7. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes en el capítulo 7? Preguntas, dejo de presentar. Dejo de presentar ahora. Sí, profe, ¿se entendió? Bien. Entonces, no se den por vencidos ni aun vencidos, no se sientan esclavos ni aun esclavos, trémulos de pavor, piénsense bravos y arremetan feroz ya malheridos.